Capítulo 9. Convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: No tomen nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se marchen de allí. En cuanto a los que no los reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Saliendo pues, recorrían los pueblos anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba, y estaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que unos de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo: A Juan le decapité yo. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron cuanto habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la gente lo supieron y le siguieron, y él, acogiéndolas, les hablaba acerca del reino de Dios, y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero el día había comenzado a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: Despide a la gente para que se vaya a los pueblos y aldeas del contorno, y busquen alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar deshabitado. Él les dijo: Denle ustedes de comer. Pero ellos respondieron: No tenemos más que 5 panes y 12 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Pues había como 5,000 hombres. Él dijo a sus discípulos: Hagan que se acomoden por grupos de unos 50. Lo hicieron así, e hicieron acomodarse a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos, para que los fueran sirviendo a la gente. Comieron todos hasta saciarse. Se recogieron los trozos que les habían sobrado, 12 canastos. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruina? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Pues de verdad les digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él 2 hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos,
y vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro bueno, es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Y al entrar en la nube, se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Sucedió que al día siguiente, cuando bajaron del monte, les salió al encuentro mucha gente. En esto, un hombre de entre la gente empezó a gritar: Maestro, te suplico que mires a mi hijo, porque es el único que tengo. Y he aquí que un espíritu se apodera de él y de pronto empieza a dar gritos. Le hace retorcerse echando espuma y difícilmente se aparta de él, dejándolo quebrantado. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Respondió Jesús: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y habré de soportarlos? Trae acá a tu hijo. Cuando se acercaban, el demonio le arrojó por tierra y le agitó violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al niño y lo devolvió a su padre. Y todos quedaron atónitos ante la grandeza de Dios. Estando todos maravillados por todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaba velado de modo que no lo comprendían, y temían preguntarle acerca de este asunto. Se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaba en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado, y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. El que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño de entre ustedes, ese es el mayor. Tomando Juan la palabra, dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no viene con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. Al verlo sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose, les reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, uno le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. También otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Le dijo Jesús: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de 2 en 2 delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha, y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan.
Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan primero, paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, su paz reposará sobre él. Si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad que entren y los reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que hay en ella y digan, el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no les reciban, salgan a sus plazas y digan, hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, lo sacudimos. Pero sepan, con todo, que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo ha que, sentados con sayal y ceniza, se habrían convertido. Por eso, en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te va a encumbrar? No, hasta el Hades te hundirás. Quien a ustedes les escucha, a mí me escucha. A quien a ustedes les rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Regresaron los 72 alegres diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les someten, alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Se levantó un leguista y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio, le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba en camino, llegó junto a él, y a verle tuvo compasión, y acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva.
¿quién de estos tres te parece que fue prójimo de aquel que cayó en mano de los salteadores? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Yendo ellos de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, acercándose pues, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Capítulo 11. Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también, si uno de ustedes tiene un amigo, y acudiendo a él a medianoche le dice, Amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío, y no tengo qué ofrecer. Y aquel desde adentro le responde, No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿Y si pide un huevo, le da un escorpión? Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estaba expulsando un demonio que era mudo. Sucedió que, cuando salió el demonio, rompió a hablar el mudo, y las gentes se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron, por Beelzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo, pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? ¿Por qué dicen entonces que yo expulso los demonios por Beelzebul? Si yo expulso los demonios por Beelzebul, ¿por quién lo expulsan sus hijos? Por eso, ellos serán sus jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y enorme. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer
de entre la gente y le dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada. Pide una señal, y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque, así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio de los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que los que entren vean el resplandor. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está luminoso, pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si pues tu cuerpo está enteramente luminoso, no teniendo parte alguna oscura, estará tan enteramente luminosa como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Mientras hablaba, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entrando pues, se puso a la mesa. Pero el fariseo se quedó admirado, viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: Bien, ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Den más bien en limosna lo que tienen, y así todas las cosas serán puras para ustedes. Pero ay de ustedes los fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de la ruda y de la hortaliza, y dejan a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de ustedes los fariseos, que aman el primer asiento en las sinagogas y que se les salude en las plazas. Ay de ustedes, pues son como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los leguistas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas, también nos injurias a nosotros. Pero él dijo: Hay también de ustedes los leguistas, que imponen a los hombres cargas intolerables, y ustedes no las tocan ni con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes las edifican. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de ustedes los leguistas, que se han llevado la llave de la ciencia. No entran ustedes, y los que están entrando se los han impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando con incidencias cazar alguna palabra de su boca. Capítulo 12. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas, hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos: Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay encubierto que no haya de ser descubierto,
ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijeron en la oscuridad, será oído a la luz, y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas, será proclamado de los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Les mostraré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la Gehenna. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, valen más que muchos pajarillos. Yo les digo, por todo el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando les lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Uno de la gente le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Y les dijo, Miren, y guárdense de toda codicia, porque aun en la abundancia, la vida de uno está asegurada por sus bienes. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré, pues no tengo dónde reunir mi cosecha? Y dijo, voy a hacer esto, voy a demoler mis graneros, y edificaré otros más grandes, y reuniré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es que el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios, dijo a sus discípulos, por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán, porque la vida vale más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. Cuanto más valen ustedes que las aves. Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si pues no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué se preocupan de lo demás? Fíjense en los lirios, cómo ni hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber, y no estén inquietos, porque todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe su Padre que tienen la necesidad de eso. Busquen más bien su reino, y esas cosas se les darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a ustedes, Padre, le ha parecido bien darles a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llegue el ladrón ni la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Estén ceñidos sus lomos y las lámparas encendidas.
y sean como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los siervos que el Señor, al venir, encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ciñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro, les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera. Si los encuentra así, dichosos de ellos. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que le horadasen su casa. También ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o por todos? Respondió el Señor: ¿Quién es pues el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su oración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber, y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creen que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, les aseguro, sino división, porque desde ahora habrá 5 en una casa, y estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Decía también a la gente: cuando ven una nube que se levanta en el occidente, al momento dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, dicen: viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, saben explorar el aspecto de la tierra y del cielo, pero no exploran pues este tiempo. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayan con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo.